vamos a explicarlo el tema de los IVAs. Vamos a verlo desde el punto de vista no tanto de tú como consumidor, de tú como cliente, ¿no? Sino vamos a verlo del lado del lado del proveedor, es decir, de quien proporciona el servicio o de quien vende el bien, ¿no? Sujeto o no sujeto en este caso al IVA. Para poderlo ejemplificar, vamos a hacerlo a través como de un estado de resultados o un estado de pérdidas y ganancias, que es un estado financiero, y a través de tres distintos tipos de empresa, es decir, a través de tres distintos casos respecto a un giro. Por ejemplo, el giro de la construcción, que dijimos de casa-habitación, que digamos que vamos a suponer que es una empresa que se dedica a construir casas-habitación y que se dedica obviamente a venderlas, ¿no? Vamos también déjenme ponerle admitir aquí. Vamos a tener otra empresa que se dedica a la venta de alimentos. No sé, a lo mejor aquí, no sé si todavía exista Casas Geo, porque luego ese tipo de empresas a veces también quiebran. ¿Sí? Ok. Perfecto. De venta de alimentos vamos a poner a La Costeña. Y vamos a poner, por ejemplo, otra venta de... Aquí entra, puede ser La Costeña, venta de elementos o farmacéuticos, ¿eh? Pudiera ser la misma situación. Y... ¿Perdón? El doctor Simi. Ándele, el doctor Simi, exactamente. La Costeña, el doctor Simi. Y otro giro en particular pudiera ser, y vamos a poner un giro normal, ¿no? Bueno, más convencional, vamos a ponerlo así. Vamos a poner un despacho de ingenieros, ¿no? Prestan servicios de consultoría. Y vamos a poner un último ejemplo, que va a ser una librería. Por ejemplo, puede ser El Sótano o Gandhi, ¿no? Que bueno, esta es la misma que esta, porque ahorita les voy a decir por qué. Pero yo creo que esto lo vamos a poner hasta acá. Listo. Entonces, vamos a poner en el caso de un despacho de ingenieros. Obviamente por la actividad, pues no tiene ningún, por decirlo así, ningún privilegio. Y esa actividad, si tú prestaras servicios de consultoría a través de un despacho de ingenieros, estaríamos hablando que ese tipo de servicio está tasado al 16%. A comparación de ese tipo de servicios, por ejemplo, la venta de la producción y venta de alimentos, o la producción de la producción y venta de farmacéuticos, está tasada al 0% de IVA. En el caso de una librería, la venta de libros está exenta, y en el caso de la construcción también estaría exenta esa actividad. Ahora, vamos a ver cómo se desarrolla el tema de los ingresos y los gastos. En los ingresos y los gastos va a suceder algo muy particular. ¿Están de acuerdo que si yo tengo 100,000 pesos en este caso de ingresos, vamos a quitarle los decimales para que no nos hagan mucho ruido? Si yo tengo 100,000 pesos de ingresos, obviamente yo voy a tener un IVA cobrado
de 16,000 pesos, ¿están de acuerdo? Es decir, si yo tuviera una factura de ingresos, esa factura de ingresos va a ser por un total de 100,000 más su IVA, ¿están de acuerdo? Esto es lo que yo creo, lo que yo cobraría. Ahora, en los gastos, obviamente la mayor parte de los insumos que utiliza un ingeniero para el servicio de consultoría o servicios, pues obviamente son gastos que también están tasados al 16% de IVA. Imaginemos que hay gastos por un importe de 45,000 pesos, ¿no? Y obviamente esos gastos también van a tener un IVA acreditable de 16% de ese importe, ¿no? Que es el 16%, estamos hablando de 7,200 pesos. Obviamente las facturas de gastos serían por un total de 52,200 pesos. Imaginemos un escenario hipotético en el que esos fueran nuestros únicos ingresos y nuestros únicos gastos. Obviamente aquí estaríamos hablando de un flujo de caja o de un flujo de efectivo, llamémoslo así. Efectivo quiero que se entienda como ahorita englobémoslo para efectos didácticos como dinero, ¿no? Como cash. Entonces, en nuestro flujo de efectivo nosotros tendríamos que ingresaron 116,000 pesos y se desembolsaron 52,200 pesos. Al final en nuestra caja vamos a tener 63,800 pesos, ¿vale? Entonces, y obviamente el IVA por pagar al fisco o al SAT sería la diferencia entre el IVA que le cobramos a los clientes y el IVA que le pagamos a los proveedores. Es decir, en este caso, nosotros estaríamos obligados a desembolsar dentro del mes posterior al que se hizo el cobro de estas cantidades o de estas ventas. Por ejemplo, si esto fuera el estado de resultados correspondiente al mes de septiembre, si fuera esto septiembre 2019, pues obviamente estaríamos hablando que ahorita más tarde el 17 de octubre yo tendría que estarle pagando al fisco 8,800 pesos porque esa es la diferencia entre el IVA que yo cobré y el IVA que yo le pagué a mis proveedores, ¿vale? ¿Se quedó claro eso? Entonces yo tendría una utilidad financiera aquí de 100,000 pesos menos 45,000, estaría hablando de una utilidad financiera de 55,000 pesos. Pongamos aquí que son costos y gastos, ¿vale? Para no meternos un poquito en términos ahorita financieros, porque si no tendríamos que hacer algo mucho más desglosado y ahorita para efectos o para el propósito de la explicación no nos sería muy, muy útil. Ahora, Ahora, ¿cuál sería la diferencia, por ejemplo, en una empresa que vende alimentos o una empresa farmacéutica? Vamos a partir del mismo supuesto. Tenemos ingresos por 100 y tenemos costos y gastos por 45, ¿vale? ¿Cuál sería la diferencia? Aquí en este caso, como son tasa cero, literal, ustedes lo que deben de entender es que multiplico 100 por 0% y ¿cuánto me da? Cero. Pero fíjense lo que sucede aquí. Cuando yo llego a calcular mi utilidad financiera, obviamente mi utilidad financiera no se va a mover. Yo tendría la misma cantidad que en el despacho de ingenieros. Pero ¿qué va a pasar con el IVA? Por ejemplo, aquí en el cobro de ingresos, fíjense los flujos de efectivo que se van a dar. El flujo de efectivo yo estoy cobrando 100, no estoy cobrando 116, pero en flujo en pagos o en recursos desembolsados yo desembolso los mismos 45,000 más IVA. Es decir, yo estoy teniendo una actividad por la cual yo estoy cobrando 100,000 pesos, pero que en virtud del giro en particular que tengo y de que ese tipo de bienes no se están grabando a la tasa del 16, obviamente yo tengo 100,000 pesos, pero sin IVA. Pero eso no tiene, digamos que independientemente de eso, los gastos que tengo pudiera ser que sí tuvieran IVA.
Luego entonces los gastos que haría serían por el mismo importe de los 52,500 y en mi flujo de efectivo yo tendría eh, 47,800 pesos. Si se fijan, prácticamente la diferencia son los 16,000, es decir, yo no tengo esos 16,000 pesos de IVA que yo en el caso de la actividad 1, que es este IVA es el que yo le cobré al cliente, pero disminuido del IVA que yo le pagué al proveedor. Esto es lo que yo le tengo que dar al SAT. Fíjense este efecto que aplica en este giro en particular. En el caso de IVA por pagar no aplicaría, no habría IVA por pagar, sin en cambio hay un IVA a favor. Y ese IVA a favor, ¿cómo se calcula? Sería el IVA cobrado menos, que es 0, menos el IVA acreditable, que son 7,200 pesos. Luego, entonces, esta cantidad es la que yo me estaba refiriendo, estos 7,200 pesos, son el IVA que tendría derecho a solicitar en devolución la empresa que se dedica a vender alimentos o medicamentos, ¿vale? Si se fijan, para efectos financieros, no, digamos que el hecho de que cobres o no IVA no repercute, no está repercutiendo el hecho de que tú cobres IVA o no, tu utilidad financiera viene siendo la misma. No así en flujo de cajas, obviamente en el flujo de la caja tú vas a tener menos dinero porque al final no cobraste los 16,000 pesos de IVA, que a diferencia de la otra actividad sí los cobras. Pero adicionalmente, digamos que el primer beneficio que tú tendrías sería que no tendrías IVA a pagar, que en cambio tú tendrías un IVA que solicitarías a tu favor. Entonces, esta es como que la primer gran diferencia entre una empresa que está grabada al 16% y una empresa que sus ingresos están grabados al 16% y otra empresa que graba sus ingresos al 0%, ¿vale? Ahora, fíjense la diferencia de esta empresa y, bueno, de estos dos casos, y yo creo que voy aquí a poner también ponerlo en uno solo porque tiene el mismo efecto fiscal. Voy a poner en uno solo como si fuera ya sea venta de libros o la venta de las casas habitación. Vamos a poner lo mismo. Resulta que yo, bueno, una casa habitación de 100,000 pesos es muy poquito, ¿no? Ahorita, pero bueno, hipotéticamente vamos a poner los mismos números para que ustedes vean el efecto. Tenemos 100,000 pesos de ingreso. En el IVA cobrado, digamos que el efecto que tiene el exento es que no es un 0, sino más bien es como no aplica. En los gastos y costos vamos a tener la misma cantidad y en el IVA acreditable vamos a tener la misma cantidad. Luego entonces la utilidad financiera estaríamos hablando de los mismos costos y los mismos gastos. Estaríamos hablando de la misma utilidad financiera. Pero ahora vamos a analizar los flujos. Los flujos van a ser prácticamente similares al de la venta de alimentos, porque obviamente nos queda de dinero el mismo importe, pero fíjense lo que sucede aquí. Aquí yo no voy a tener tampoco IVA por pagar, pero tampoco voy a tener IVA a favor. Lo que se refería al maestro José Luis es que este IVA, en virtud de que yo tengo una actividad exenta, a diferencia de la tasa cero, yo estos 7,200 pesos se van a convertir en gasto para mí, porque no me dan posibilidad de yo recuperarlos a través de solicitar un saldo a favor, como en este giro. Aquí, en una actividad exenta como es la venta de libros o la venta de casas habitación, a mí no me dan posibilidad de recuperar estos 7,200 pesos. Por lo tanto, prácticamente se forma parte de mis costos y de mis gastos. ¿Y eso qué implicaría? Implicaría que obviamente mi utilidad va a disminuir, ¿vale? Pero digamos que aquí el beneficio y no, porque pues no estamos pagando IVA, pero tampoco nos están
permitiendo recuperar alguna cantidad a favor por ese importe. Y bueno, ustedes me preguntarán, bueno, ¿por qué se hizo así? Bueno, primero es porque así lo estableció la ley. Y segundo, porque la ley del IVA o la filosofía que tiene la ley del IVA es tratar de beneficiar a ciertos sectores o a ciertos segmentos de la población. ¿Están de acuerdo que si el IVA se trata, si el objeto, si parte de la finalidad del IVA es gravar el consumidor final? El consumidor final es aquel consumidor o aquella persona que ya no va a tener posibilidades de poder recuperar el IVA. ¿Y a cuáles nos referiríamos? Por ejemplo, cuando tú tienes una casa habitación, tú que compras la casa habitación, tienes posibilidad de poder recuperar el IVA de esa casa habitación. O sea, ¿tú puedes acreditarlo? Pues obviamente no. Por eso es que indirectamente lo que hace el fisco es que permite que no se grave el 16%, porque si no nosotros como compradores, como consumidores finales, nos comeríamos ese impuesto. ¿Estamos de acuerdo? Prácticamente es, por ejemplo, imagínate que te vas y te compras una cerveza a la tienda. Obviamente, si vas y compras una cerveza, como tú no la vas a aprovechar, si tú fueras empresario, pues obviamente no la vas a aprovechar dentro de tu proceso productivo, dentro de tu actividad económica. ¿Eso qué quiere decir? Que tú como consumidor de cerveza te conviertes en el consumidor final y por lo tanto, esa cerveza en el precio trae incluido el ingreso de quien te vendió la cerveza, más el IVA. Y pues prácticamente te estás, valga la expresión, comiendo ese efecto, te estás comiendo ese impuesto, porque ya no tienes tú contra qué disminuirlo, contra qué tú acreditarlo. Por ejemplo, si se fijan aquí, en el despacho de ingenieros, si el despacho de ingenieros no hubiera tenido gasto, hubieran pagado de IVA 16,000 pesos. ¿Cómo lo recuperan? Obviamente disminuyéndole el IVA que le pagaron a sus proveedores, en este caso de todos sus costos y gastos. Por lo tanto, esa es la forma que tienen de poderlo recuperar. Y tan es así que por eso la fórmula es IVA cobrado menos IVA acreditable y de esa forma recuperan el IVA que le pagaron a sus proveedores. De igual forma en el caso B, es una empresa que compra alimentos, vende 100,000 pesos, ¿cómo lo va a recuperar? Lo va a recuperar obviamente solicitando esos 7,200 pesos de IVA que pagaron a sus proveedores, solicitándoselos en devolución en SAT. Y digamos que también de esa forma también los recupera. Pero si se fijan, a quien no permite recuperarlo es a este tipo de giros. Por ejemplo, quienes venden libros, quienes construyen casas habitación, por ejemplo, los servicios médicos también. Los servicios médicos, digamos que el castigo que tienen, el castigo y no es, dicen, mira, no me vas a pagar nada de IVA, o sea, el IVA a ti, médico, a ti, constructora de casas habitación, o tú, vendedora de libros, tú no me vas a pagar el IVA específicamente por la actividad de vender libros, pero tampoco te voy a permitir que lo recuperes. Por lo tanto, todo el IVA que tú le pagues a tus proveedores, pues prácticamente va a formar parte de tu gasto. Luego entonces, a diferencia del caso A y B, en donde A y B comparten costos y gastos por un importe de 45,000 pesos, los costos y gastos en la empresa C o en el caso C serían equivalentes no a 45,000, sino a 45,000 más su IVA. Tendría un costo total de 52,200 pesos. Por eso es que independientemente de que en su factura, a nivel factura, su total IVA total prácticamente tengan el mismo importe de gastos, el solo hecho, imagínense, o sea, esto es un efecto fiscal que como comentaba el maestro José Luis, es un efecto fiscal que tiene una repercusión financiera. ¿Y cuál es esa repercusión financiera o cuál es ese impacto financiero? Que este IVA acreditable, como al tú no poderlo disminuir o acreditar, como en estos dos casos,
pues prácticamente se va a convertir en un gasto para ti. ¿Vale? Esas son las tres grandes diferencias que van a encontrar respecto al tratamiento de IVA en este tipo de giros. Y obviamente si ustedes combinan esto con lo que yo les estaba dando hace rato, pues trasládenlo a la compra y venta, de todo este tipo de productos y servicios. Es decir, hay un punto, Mario, sí, interesante sobre lo que estás comentando. Cuando tú compras cualquier artículo, tú pagas el IVA de inmediato. exacto. Pero cuando se trata de venta de alimentos y que tú tienes, por ejemplo, 2 millones a favor de IVA, un cliente se quejaba conmigo de que el SAT llevaba 6 meses y no le devolvían el IVA. Ese es el gran problema, maestro, que ahorita el IVA... ¿Por qué sucede? Mire, en principio se le puede decir, a lo mejor va a sonar chusco lo que le voy a decir, pero yo creo que por las pistolas del SAT. O sea, sí, o sea, esa es la realidad, porque a veces el SAT, o sea, a veces el contribuyente tiene derecho a ese tipo de cantidades y pues digamos que el SAT lo menos que quiere es devolver, porque obviamente todos esos recursos al estar dentro de la gran masa de todo lo que recauda, en este caso el SAT, pues lo menos que va a querer es devolver, independientemente de que tú tengas el derecho de poder, de tener todo el derecho mediante ese mecanismo que les acabo de enseñar, el poder tener acceso a esos recursos, ¿no? A solicitar que sea completamente legítimo y completamente legal, que tú tengas derecho a ese tipo de cantidades derivado del cálculo, derivado de este cálculo de impuestos. O sea, tú, derivado de este cálculo de impuestos y en virtud del tipo de actividad que desempeñas y que obviamente de acuerdo a la ley del IVA está tasado a estas distintas tasas, derivado de eso tú tienes una cantidad de favor que tienes completamente el derecho de poder solicitar en devolución. La realidad es que... Ahora, para que te devuelva el dinero el SAT te exige un estado financiero como este que estás presentando tú, o qué estado financiero es para que justifiques el importe del IVA que te tiene que devolver. Mira, es buena pregunta, mi estimado maestro, porque, bueno, aparte del estado de resultados, o sea, literal, aparte de un estado de resultados en donde tú justifiques lo que estás vendiendo y qué tipo de producto o servicio estás vendiendo para, de entrada, el SAT saber si tienes derecho o no, en este caso, a gravar tus productos o servicios a tasa cero. Además de este estado financiero, que es el estado de resultados, también te exige un estado de flujo de efectivos, pero detallado y que casi sea una copia fiel o una radiografía de tus estados de cuenta bancarios. ¿Por qué? Porque en tus estados de cuenta, bueno, yo creo que también esta parte se me estaba pasando. El ISR, a diferencia del IVA, la complejidad que tiene uno y otro es que el ISR se va, bueno, en el caso de las empresas, en el caso de las sociedades, en el caso de las personas morales, se calcula en función del devengo o del devengado. Es decir, independientemente de que hayas cobrado o no, e independientemente de que hayas pagado o no tus costos y tus gastos, y de que hayas cobrado o no tus ingresos, el ISR para las personas morales se calcula. Es decir, imagínate que tú tienes en todo el año 2020, un total facturado de 1 millón de pesos. Pero resulta que en todo 2020 por la pandemia tú no cobraste nada. Pero resulta que tú ya tienes el millón de pesos facturado y eres una sociedad. Eso quiere decir que tú tendrías que, si no tuvieras gastos, en un escenario hipotético en el que tú no tuvieras gastos, por ese millón de pesos que tú facturaste, prácticamente tú tendrías que pagar el ISR, independientemente de no haberlo cobrado si tú eres una persona moral. A diferencia del IVA, que en el IVA regular, bueno, en el IVA en la mayoría de los casos se calcula en función del flujo de efectivo, es decir, de lo que te indican los estados de cuenta.
Entonces, ingresos, los egresos. exactamente, ingresos y egresos, pero cobrados y pagados. Entonces, siendo concretando o siendo en este caso, respondiendo a tu pregunta, maestro, sí, además del estado de resultado, otro de los estados financieros que pudieran revisar ellos, o al menos en la teoría, porque realmente a veces no lo hacen, lo que ellos quieren es que prácticamente tus estados de cuenta los desgloses movimiento por movimiento, depósito por depósito y retiro por retiro, y les indiques a ellos de qué se trata, si se trata de un ingreso, de un préstamo, de un pago, etcétera. O sea, prácticamente debes de tener todos tus movimientos bancarios desglosados por tipo de ingreso, por tipo de gasto y por tasa. Entonces sí, sí se vuelve algo, la verdad, no lo simplifican, o sea, no es un trámite simplificado, la verdad es algo bastante engorroso y bastante tardado que te devuelvan las cantidades a favor que tienes, a pesar de que sea tu derecho tenerlas, ¿eh? Pero pues te entraman en muchos trámites, en mucha burocracia y algunas veces, inclusive empresas, digo, obviamente si son importes o cantidades importantes, regularmente lo que sucede es que se pelean con el SAT, ¿no? Tienen que exigirlos mediante algún juicio para efectos de que sea el SAT no se niegue, ya no tenga posibilidades de negarse y les devuelvan estas cantidades. Esa es la realidad, maestro. ¿Vale? Ok. Mario, una pregunta. En caso de restaurantes que se dedican pues, a la venta de alimentos, ahí sí cobran IVA, ¿no? Pero es ¿por qué es? Buena pregunta. Mira, fíjate, qué bueno que me digan eso. O sea, la verdad, eso me agrada que hagan este tipo de preguntas porque es tratar de encontrar el hilo negro, ¿no? Y casi, casi me las preguntan diciendo, pues a ver si es cierto que sabe el prof, ¿no? Sí, es que son cosas que se presentan en la práctica y son, o sea, es pan de cada día mío. O sea, este tipo de preguntas se dan con bastante frecuencia y ahorita te voy a decir denme un segundo. Denme un segundito. En lo que voy buscando el artículo. Pues vamos buscando el artículo. Bueno. Dígame. ¿Qué onda, tío? ¿Cómo está? Ok. Sí, tío, sí, todo bien, todo bien. Sí, hombre, tío, no sea malo, lo que pasa es que me agarró a mitad de clase, ¿le puedo marcar en un ratito? Ya platicamos. Vale, gracias. Bueno, gracias, bye. Ok, listo, perdón. Ahora sí, nos vamos a ir al Código Fiscal de la Federación. Aquí está, es el Código Fiscal de la Federación, ¿sale? Y en el Código Fiscal de la Federación, en este artículo, ¿cuál fue tu pregunta, Geody? En el caso de restaurantes, ahí cobran IVA, ¿no? Y se dedican a la venta de alimentos. Exacto. Ahora fíjate lo que dice aquí. Cuando se perciba el ingreso en bienes o servicios, déjame ver. No, yo creo que es el segundo párrafo. Es esta loca. Espérame, aquí está. Aquí está.
este segundo párrafo. Cuando con motivo de la prestación de un servicio se proporcionen bienes o se otorgue su uso o goce temporal al prestatario, se considera como ingreso por el servicio o como valor de este el importe total de la contraprestación a cargo del prestatario. Dice, se considera ingreso por servicio. Otra vez, cuando con motivo de la prestación de un servicio se proporcionen bienes, se considerará como ingreso por servicio. Ahora mi respuesta sería, cuando tú vas al Walmart y tomas una manzana, ¿qué estás comprando? Un alimento. Un alimento, exacto. Estás tú comprando directamente el alimento. Y no deberías pagar IVA. Exacto, no pagas IVA porque al final lo que tú estás comprando un alimento. Ahora, cuando tú vas a un restaurante y pides una manzana, ¿qué te están vendiendo? La manzana más el cero. No, te están vendiendo un servicio, porque el solo hecho de que te sientes y que un mesero te dé la manzana, eso ya se entiende como un servicio. Que se están proporcionando bienes junto con el servicio es otra situación, pero para efectos fiscales el fisco te dice, me lo tienes que considerar como un servicio. Por lo tanto, independientemente de que te estén vendiendo la misma manzana, en el Walmart te venden la manzana como alimento, pero en el restaurante venden el servicio o el consumo de una manzana y por lo tanto ese servicio está tasado al 16% de IVA. Es decir, tan sencillo como si tú vas a un Vips o vas a cualquier restaurante, cuando tú pides tu factura, no te facturan una manzana, te facturan un consumo. Y en ese consumo viene incluido todo lo que te comiste. Y obviamente lo que te están facturando es un ingreso por servicios de restaurante. Por ese solo hecho, esa es la diferencia en que la manzana, si tú la compras sola en un Walmart, te la van a vender al 0%, pero si tú la consumes en un restaurante, te van a cobrar el 16% de IVA. Obviamente te va a costar más cara en un... ¿Mande? Una duda, entonces en el caso de Walmart, por ejemplo, si no voy directamente y compro mi manzana, sino la pido a domicilio, como ahorita ya está con todo ese sistema de que te dan el servicio de llevarte. Es muy buena, es bastante buena. Ahí ya me cobrarían el IVA. Es tanto buena, es muy buena tu pregunta. Y fíjate lo que aplicaría para ese caso. Un segundo. Mira, en ese caso aplicaría lo siguiente. No, pues aplica el artículo 17. Se considera un servicio. La entrega a domicilio. Es un servicio, pero fíjense aquí lo interesante, exactamente bajo esa misma lógica. Fíjense que también aquí en la ley del IVA está establecido y dice, se aplicará la tasa del 16% de IVA a la enajenación de los alimentos a que se refiere el presente artículo, pero fíjense aquí lo que dice, preparados para su consumo en el lugar o establecimiento en que se enajenen, inclusive cuando no cuenten con instalaciones para ser consumidos en los mismos, cuando sean para llevar o para entrega a domicilio. Yo lo que, de acuerdo a la preparación a la experiencia que tendría interpretando este párrafo, yo te diría que independientemente de que la manzana la compres en el Walmart y te la den para llevar a domicilio, yo no la consideraría al 16%, la consideraría al 0%, porque te están vendiendo una manzana que no está siendo preparada, te la están dando en estado natural. Obviamente a lo mejor lo único que graba IVA sería el cobro del envío, ¿no? El envío a lo mejor el transporte de en bici, ¿no? Te van a cobrar el servicio del transporte, ese sí te van a cobrar el IVA, pero lo que es todo tu mandado o toda la canasta básica, pues obviamente sería en un 0%. Esta fracción que dice preparados para su consumo en el lugar o establecimiento, normalmente aplica a toda la comida rápida.
En toda la comida rápida es ahí donde, pues sí, cuando son pizzas, cuando son, te llevan cosas a domicilio, o cuando tú te pones a comer tacos ahí pues ahora sí que parado ahí en los puestos, pues es comida que son consumida cuando se comen en el establecimiento, ¿no? Entonces, independientemente de ser alimento, pues por el hecho de que ya haya de por medio un servicio, pues lo transforma en un 16% de IVA. Pero sí, fíjate que ese ejemplo de que te envían tu mandado del Walmart, sí es curioso porque yo lo dividiría en dos. Lo dividiría en el envío, que ese sí es al 16%, y la comida que te trajeron al cero. Sí, porque si no, imagínate cómo encarecería eso y obviamente ya no sería competitivo para el Walmart ofrecer, independientemente de que te ofrezca manzanas, agregarle todavía un 16%. ¿Vale? Pero sigue siendo el artículo 17, fracción 1. Ajá. ¿Sí, Mario? Mande, ¿cómo? Sigue siendo el artículo 17 del Código Fiscal, fracción 1. Sí, el tema aquí es que es un juez, es interpretación, al final es interpretación, porque aquí yo lo que razono es lo siguiente. Aquí me dice que cuando en la prestación de servicios se proporcionen bienes, entiendo que lo que dice Berenice es, oye, es que estoy comprando mi mandado en Walmart y pues eso es un conjunto de un servicio y un bien. Pero en ese caso yo le daría preponderancia a lo que estoy comprando es un bien, no estoy comprando un servicio. Que el servicio me lo den gratis de envío, bueno, esa es otra cosa. Pero en este caso es al revés, cuando lo preponderante es el servicio y acompañado del servicio se da un bien, según el fisco se considerará como servicio. Por lo tanto, corre la suerte del principal, o sea, corre la suerte, la tasa de IVA que se grave va a correr la suerte independientemente del bien que se proporcione, sea exento o sea tasa cero, pues eso prácticamente lo anularía, siendo que se va a considerar como servicio y se va a considerar al 16%. No así lo que planteaba Berenice. Berenice dice, es que yo compré el bien, o sea, yo no te dije tú me estás dando un servicio de envío a domicilio, pero yo lo que me estoy interesado es comprar la manzana, no en comprar el envío. Por lo tanto, sigue siendo 0%. Es un juego. Y luego realmente cuando viene tu factura vienen varias líneas con todos tus productos y luego el servicio de entrega, que ese sí está grabado. Eso es otra cosa diferente. Exacto. Ya. Sí, pues todo esto imagínense, yo creo que cuando todas esas tiendas de conveniencia, autoservicios empezaron a ofrecer este tipo de servicios, pues obviamente se hicieron todo este tipo de hipótesis, porque el SAT, como dice, no da paso sin guarache, se les voy a decir por qué. Hay una regla por ahí que a lo mejor en el periódico ustedes lo alcanzaron a leer, en donde todo lo que tiene que ver con todos aquellos servicios o todos aquellos alimentos que se venden en los Oxxos, como las Maruchan, como las Nissan, como los hot dogs o las donas, en principio pensaríamos nosotros que son tasa cero por el hecho de ser alimentos, ¿están de acuerdo? Pero resulta que luego el SAT se sacó de la manga algo y dijo, no, el hecho de que la tienda o el Oxxo ponga a tu disposición la servilleta, el vasito, el horno, el agua, etcétera, eso lo convierte en un servicio. Por lo tanto, pues es ahí donde muchas empresas se pelearon porque dijeron, no, a ver, espérame, yo estoy proporcionando un producto destinado a la alimentación. Y el SAT dijo, sí, estás proporcionando un alimento, pero el hecho de que tú pongas a disposición del consumidor todos los elementos para prepararlo, eso lo convierte en un servicio y por lo tanto págame el 16%. Y los forzaron a pagar ese 16%. Por lo tanto, no sé si ustedes han visto, por ejemplo, en Walmart, regresando otra vez al ejemplo del Walmart, no sé si han visto los pollos rostizados, el sushi que luego venden. ¿Eso qué tasa sería?
Pero No, porque ya es un... No, 16. Es Sí, porque 16. lleva un servicio, ¿no? Sí, porque es un servicio, es como si ya me hubieran cocinado el platillo y me lo hubieran puesto para que yo ya me lo lleve para mi casa para comérmelo. Eso automáticamente lo convierte en un 16%. Sí, sí, así es el SAT, o pero es sea, alimento. sí, exacto. Y de hecho, Mario, o sea, lo que yo tenía entendido es que hay, por ejemplo, bueno, como lo manejamos nosotros, o sea, el hecho de procesar un alimento, así sea que únicamente lo rebanes, lo cocines, lo congeles, el hecho de procesar, eso ya implica per se la palabra servicio, o sea, ya le estás dando un servicio. Independientemente tengas servicio de meseros, no sé, host, lo que sea, el hecho de procesar el alimento ya se considera que estás dando un servicio para facilitar al consumidor. Incluso por eso tengo entendido que todos los productos empacados, o sea, donitas, bebidas, todo lo que sea empacado y que lleve una etiqueta nutrimental ya se considera como un servicio que te facilita al consumidor. Entonces, según todo eso, por eso implica el 16% del IVA, ¿no? Te voy a decir sí y no. Y yo tengo tu misma lógica, pero mira, es ahí donde viene todo el tema de, pues sí, la asesoría fiscal es delicada, porque imagínate, eso implica que tus productos tengan un 16% o no lo tengan, y eso quiere decir que tu producto, si tiene un 16% más, automáticamente lo convierte en un producto que no va a competir y por lo tanto el hecho de que le incrementes el precio lo hace no competitivo y te saca del mercado. Entonces es delicado lo que dices porque sí, yo tengo tu misma lógica, pero fíjate la sorpresa que tenemos aquí. Si nosotros partimos de la ley del IVA y si nosotros vamos a su artículo 2A y ustedes ya entendieron el tema de lo de la tasa cero, bueno, más o menos lo están entendiendo. Por ejemplo, aquí el 2A nos vuelve a decir, el impuesto se calculará aplicando la tasa del 0% y nos dice acá, en la parte inferior, la enajenación de, no, más bien acá, dice otra vez, vamos a leer, dice, el impuesto se calculará aplicando la tasa del 0% a, y aquí dice, son 0% las medicinas de patente y los productos destinados a la alimentación, ¿sale? Pero luego acá el razonamiento que tú me estabas diciendo dicen, oye, también son tasas 0% animales y vegetales que no estén industrializados. Luego entonces, si están industrializados, yo también entiendo lo mismo que tú, que son grabados a la tasa del 16%. Pero fíjate la sorpresa que nos dan acá. Dame un segundo. El pan no tiene IVA, ¿sí? Exactamente, no tiene IVA. Dame un segundo porque mi plumita me está... ¿Partido o el pan de comer? De comer. El partido. ¿Los partidos políticos pagan IVA? Por supuesto que no. Buena pregunta. Denme un segundo, porque se está volviendo loco. Ah, es que esta cosa no puede... Bueno, aquí lo vemos. Y dice... Denme un segundo porque no me acomodo con esta... Reglamento IVA diputados. Y se supone que es... ¿Qué artículo es? A ver, dice ahí, híjole, con que no sea un reglamento del IVA ya de hace mucho. Ah, sí, aquí dice abrogado, madre. Ese no es. Es el Miguel de la Madrid, cada muchos años. Sí, ya fue. Es que no encuentro el bueno. Igual y aquí lo vemos. Fíjense, dice, para efectos del artículo 2A, eso quiere decir que todos los tasas cero se considera que no son alimentos preparados para su consumo en el lugar o establecimientos en que se enajenen. No, este no es. Espérenme, porque... Ah, sí, acá está. Es este.
Para los efectos del artículo 2A, se considera que los animales y vegetales no están industrializados por el simple hecho de que se presenten cortados, aplanados en trozos frescos, salados, secos, refrigerados, congelados o empacados, ni los vegetales por el hecho de que sean sometidos a los procesos de secado, limpiado, descarado, despepitado, desgranado. ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Que la lógica que tú me estabas comentando, pues prácticamente ya la está matando esta disposición. Te dice, ¿se entenderá no industrializado todo esto? Pues eso qué quiere decir, que si tú tuvieras a lo mejor papitas que estén en una bolsita empacada, pues como es producto destinado a la alimentación, e independientemente de estar industrializado o no, pues se consideraría alimento. ¿Por qué creen ustedes que todas las papas Sabritas se consideran alimentos y prácticamente no tienen IVA? De hecho, es algo que en su momento esas grandes empresas litigaron, pelearon y obviamente le ganaron al SAT, y por lo tanto el SAT decidió ya después, el gobierno, vía reformas, ir prácticamente estableciendo este tipo de reglas. ¿Por qué? Porque hubo quien en determinado momento se hizo estos mismos planteamientos y se llegó a ese tipo de conclusiones. Oye, pero no deja de ser producto el hecho de que yo lo empaquete o no lo empaquete. Pues sí, tenemos la misma lógica. El tema está en que pues en determinado momento se peleó y por eso es que existen este tipo de disposiciones. ¿Vale? Ok. Pero entonces en el caso de Walmart, con los pollos rostizados, o sea, el pollo, por ejemplo, si tú compras, es el producto como tal, ¿no? si tú compraras el puro pollo o la pura carne cruda empaquetada, esa te cuesta 0%. Pero como el pollo ya está cocinado y prácticamente para que te lo lleves a tu casa, o sea, lo cocina Walmart y prácticamente lo empaqueta para que vayas a tu casa y te lo comas, ¿no? Pues eso no es nada más empaquetar el pollo, pues prácticamente ya le pusieron un sazón, ingredientes adicionales, y eso ya se considera pues un servicio. Hay una delgada línea, ese es el tema, que hay una delgada línea. Por ejemplo, imagínense ya, para salir de este tema, porque sí es bastante amplio, esto que es llegando a esos mismos razonamientos. Dices, bueno, entonces, si hay también una regla en donde me dices que tú vas a conseguir todos los alimentos preparados para su consumo en el lugar o establecimiento en el que se enajenen, bueno, entonces yo llegaría a la lógica que la carne que cortas o la carne que haces tu bistec, pues obviamente son alimentos que me estás preparando para consumo. Y me dicen, mira, todo lo que sean alimentos envasados al vacío, alimentos que requieran ser, o sea, las papitas, alimentos que sean necesarios, que sean sometidos a un proceso de cocción o fritura para su consumo, todo eso, inclusive miren las tortillas. Ahora sí que el alimento por excelencia de todos los mexicanos, la tortilla de maíz. Obviamente la tortilla la preparan en el molino y te la entregan calientita, pues obviamente sería injusto que siendo un artículo de primera necesidad de la canasta básica, pues llevara IVA. Por lo tanto, independientemente de que es un alimento preparado para su consumo, en el lugar o establecimiento en el que se enajena, la tortilla pues tampoco va a ser considerada 16%, sería considerada a la tasa del 0%. Igualmente, miren, aquí están los pastelitos, todo lo que tenga que ver con pan de dulce, o sea, todos los bolillos, panes de dulce, tampoco son productos destinados a la alimentación y por tanto se considera que son a tasa cero. ¿Vale? Muy bien. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a continuar porque pues sí nos queda bastantitas cosas que ver. La jerarquía de las leyes, esta también deben estar bastante familiarizados con el tema de la... Un segundo, porque... Perdón, Mario, y sabes, en el caso de frutas importadas, ¿qué
que te las venden en los supermercados, ahí tendrías que pagar IVA, porque digo, creo que para el ingreso sí tendrían que pagar, ¿no? Frutas importadas, mira, tengo entendido que es algo curioso porque tú debes de partir de la premisa que todas las importaciones, la gran parte, llevan IVA. Es algo bastante interesante cómo está el tema del IVA en la importación, porque acuérdense que cuando vimos los elementos de las contribuciones, en donde son sujeto, objeto, base, tasa o tarifa y época de pago, vimos que parte del objeto de la ley del IVA es la enajenación de bienes, la prestación de servicios, el uso o goce temporal de bienes y lo que le llamamos la importación de bienes y servicios. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿A dónde quiero llegar? Cuando tú importas un bien, obviamente pasa por la aduana, ¿no? Y al pasar por la aduana, tú pagas un IVA. Imagínense, o sea, tú pagas un IVA a la aduana para que te libere la mercancía y pueda tener una legal importación. Obviamente aparte de los impuestos de importación, etcétera. Pero eso quiere decir que a quien le estás pagando tú el IVA es directamente a la aduana y la aduana obviamente se lo va a dar a la federación. Pero a lo que voy es, al pagar tú ese IVA a la aduana, también tú tienes derecho de disminuir ese IVA que le pagaste a la aduana tienes derecho de disminuirle ese IVA al IVA que tú le cobraste a tus clientes, ¿vale? Por eso es que dicen que uno de los actos que grava IVA pues es también la importación. Pero en el caso particular de las importaciones de ese tipo de productos que en México están tasados a la tasa del 0%, como son los alimentos, o sea, si tú importaras frutas, vamos a ver aquí qué tratamiento le dan. Voy a tener aquí importación, mira, dice, para los efectos de esta ley se considera importación de bienes o servicios, y luego te dice aquí, por lo tanto, las exportaciones no deben pagar IVA. Ajá, las exportaciones, no, sí es un beneficio fiscal, pero mira, aquí en específico lo que me estabas preguntando dice, no se pagará el IVA en las importaciones cuando las de bienes cuya enajenación en el país y las de servicios cuya prestación del territorio nacional no den lugar al pago del IVA o cuando sean señalados en el artículo 2A, es decir, los tasas cero, ¿no? ¿Qué quiere decir? Y es curioso, por eso te decía, que si tú compras una manzana en México, esa manzana es al 0%, pero si tú importas una manzana de otro país, ya no sería 0, sería exenta, ¿vale? Eso quiere decir que no gozarías del beneficio en determinado... Si tú exportas manzanas, tendrías este mismo tratamiento, del 0%. No puedes cobrar IVA. No cobras IVA, pero tienes beneficio de recuperar el IVA que le pagaste a tus proveedores. Ese es el efecto fiscal que tiene la exportación. El que es similar o es igual al que a quienes venden alimentos o venden medicamentos. Ese sería el beneficio de la exportación. De hecho, la exportación viene por acá adelante. Dice, las empresas residentes en el país calcularán el impuesto aplicando la tasa del 0% al valor de la enajenación de bienes o prestación de servicios. ¿Vale? Entonces, la pregunta sería, entonces, por prestar servicios, ¿también puedo calcular la tasa cero? ¿Cuál sería el ejemplo? ¿Ustedes qué se imaginan que sería exportar un servicio? Como estas financieras transnacionales, ¿no? Que les dan como créditos a otras empresas en otros países y les cobran precios, ¿no?
Te diría que depende. O sea, mi lógica pensaría al principio igual que tú, pero no es tan sencillo. El tema está en que este beneficio de vender a la tasa cero está, digamos que es como que es privilegiada a muy pocos giros. Te voy a decir por qué. Porque, por ejemplo, aquí dice, mira, dentro de los servicios que tienen el beneficio de ser a tasa cero, están todos aquellos que se aprovechen en el extranjero, como la asistencia técnica, servicios técnicos relacionados con experiencias industriales, comerciales o científicas, las actividades de maquila y submaquila, la publicidad, comisiones y mediaciones. Tal vez pudiera entrar un poquito ahí el tema financiero aquí, seguros y reaseguros, Aquí está operaciones de financiamiento en el punto F. Operaciones de financiamiento, sí, exactamente, operaciones de financiamiento, filmación o grabación. Imagínense todo el tema pues sí, como de dirigir una película, ¿no? Servicios de atención en centros telefónicos, y por acá hay otra que está controvertida, en donde es ahí donde no cualquier empresa pudiera, por el simple hecho de prestar un servicio al extranjero y que sea aprovechado en el extranjero, no podría ser tasada al 0%. Y este párrafo es el que es muy controvertido. Dice, lo previsto en el primer párrafo, o sea, la exportación a tasa cero, solo se aplicará a los residentes en el país, o sea, a los mexicanos, en términos generales, que presten servicios personales independientes que sean aprovechados en su totalidad en el extranjero por residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país. Otra vez, se aplicará a los residentes en el país que presten servicios personales independientes que sean aprovechados en su totalidad en el extranjero. Bueno, ya viéndonos un poquito a fondo al tema legal, digamos que hay distintos tipos de servicios. Tal vez enunciando algunos, podemos decir que hay servicios personales subordinados, ¿no? Que estos normalmente son los que conocemos como salarios, ¿no? Hay servicios personales independientes, pero esos servicios personales independientes son distintos a los servicios que no son personales, porque son prestados porque son actos de comercio o son un tipo de servicio empresarial. Por ejemplo, servicios personales independientes normalmente los pueden prestar las personas físicas por honorarios o las personas morales, como por ejemplo las sociedades civiles que se desempeñan como despachos, médicos, consultoras, etcétera. Profesionistas, exactamente, en donde la característica principal de sus actividades es que si bien tienen una actividad económica, no tiene lucro, supuestamente, ¿no? Pero, y en los servicios, a diferencia de los servicios empresariales que no se consideran personales por ser actos de comercio, en estos sí tienen una característica económica que sí tiene un lucro preponderante, ¿no? Y aquí pues engloba todo tipo de servicios, como por ejemplo los servicios, no sé, todo tipo de actos de comercio o mercantiles con el afán de obtener alguna utilidad. Por ejemplo, una empresa de transporte
una empresa dedicada a la hotelería. ¿Los qué? Comercializadoras. Exactamente, los comercializadoras, o sea, todo ese tipo de servicios que no sean servicios prestados por profesionistas, pues no se consideran servicios personales y por lo tanto la tasa cero del IVA a los servicios adicionales a los que ya mencioné únicamente se estarían beneficiando aquellas sociedades o aquellas personas físicas o aquellas sociedades que sean profesionistas y que presten servicios al extranjero por los cuales sean aprovechados en este caso. Es decir, en términos más sencillos, una sociedad anónima o una SDRL o cualquier sociedad mercantil que preste servicios al extranjero. Una SB, sociedad bursátil. Exactamente, una sociedad anónima bursátil, exactamente. Todas ese tipo de empresas, independientemente de que presten servicios al extranjero y sean aprovechados, su tasa sería el 16%, invariablemente. A diferencia, por ejemplo, de una sociedad civil o de una persona física que trabaja por honorarios, en donde por los servicios profesionales que preste, pudiera ser beneficiada de cobrar una tasa del 0%. Y eso obviamente lo que haría es que el precio sería mucho menor y no tendrías tú la obligación de pagarle el 16% de IVA al SAT. En consecuencia no debe dar factura. Sí, lo curioso es que sí da factura, pero la factura tiene un llenado muy particular. Digamos que el subtotal lo llenaría y en el campo del IVA, pues obviamente ahí debe de expresar que es un IVA al 0% y literal debe de poner 0. Y así el SAT reconoce el que esa empresa es de este tipo. Sí, digamos que se traslada el 0%, es algo curioso, pero sí sucede. Como decía el compañero, cuando normalmente vas al supermercado y compras varios tipos de productos, al momento en el que tú sacas la factura, si tú sacas de una factura de un Walmart, te sale segregadas o desglosadas las distintas tasas a las que se adquirieron los productos. Y es ahí donde el SAT se da cuenta cómo estás tú cobrando. Digo, obviamente en servicios como en ese tipo de giros donde pues manejan variedad de tasas, pues sí es complejo, ¿no? Tienen que tener controles internos bastante interesantes o bastante robustos para efectos de controlar tanto el costo, el precio de cada uno de los productos, como también cómo están tasados para efectos del IVA. Cuando una empresa hace un donativo a la Cruz Roja o a un orfanatorio, ¿qué pasa con el IVA? Le regala 1 millón de pesos. Ajá. Y entonces el orfanatorio tiene que dar una factura o a la Cruz Roja un comprobante de que recibió el dinero. Exacto. Para poderlo deducir. Sí, pero ese tipo de denme un segundito porque se está volviendo loco mi mouse. Ya. Sí, o sea, ese tipo, más bien ahí lo que sucede es que de acuerdo al tipo de servicio, digamos que tiene ese tratamiento. O sea, vamos a ver, por ejemplo, aquí en la parte de los servicios, debe de haber una sección en donde hable de los servicios que están exentos del pago de IVA. De hecho, aquí están. Y trae una lista que hasta cierto punto no es una lista no tan grande. Y dice, aquí no se pagarán el IVA, no se pagará el IVA por la prestación de los siguientes servicios. Y por ejemplo, aquí habla de créditos hipotecarios destinados a casa habitación, todo lo que son las comisiones por ese tipo de relacionadas con casas habitación, no pagarían IVA. Todo lo que tiene que ver con las afores, las comisiones de las afores, tampoco tendrían IVA esas comisiones que se paguen. Por ejemplo, aquí dice los prestados en forma gratuita
excepto cuando los beneficiarios sean los miembros, Es decir, todo servicio gratuito, prácticamente pues tampoco no estarían liberados, ¿no? del pago del IVA. Por ejemplo, los de enseñanza que preste la Federación, el Distrito Federal, aquí está la UNAM, ¿no? Por ejemplo. Solo obviamente en los recibos de la UNAM esos servicios no llevan IVA. Aquí dice el transporte público terrestre de personas exclusivamente en áreas urbanas y suburbanas. Es decir, todo lo que es perdón la expresión, todo el chimeco, la combi, todo eso no lleva, está exento. Pero, por ejemplo, si tú compras un boleto para ir a Veracruz, eso ya no se considera área urbana o suburbana y por lo tanto el boleto para ir a otro estado sí te cobran el 16% de IVA. Mira, aquí está el que me dice, maestro, los prestados por personas morales autorizadas para recibir donativos deducibles para efectos del impuesto a la renta. Aquí entrarían todos los donativos de la Cruz Roja. No pagan IVA, sin IVA. Van sin IVA, exacto. Pero en virtud de que está beneficiado o está establecido en la ley del IVA. Sí, no nada más porque en virtud del giro, no, deben de estar en este listado para efectos de ser liberados de no pagar el IVA. ¿Qué artículo es? Es el artículo 15 de la ley del IVA. Ahí viene todo ese listado de... Sí, aquí vienen también los... Aquí vienen también los servicios. Miren, aquí vienen todos los privilegiados. Partidos políticos, asociaciones, coaliciones y frentes políticos, sindicatos obreros, las cámaras de comercio, asociaciones patronales, todo lo que son también los colegios de profesionistas, asociaciones y sociedades civiles organizadas con fines científicos, políticos, religiosos y culturales. Por ejemplo, todos los espectáculos públicos, salvo el teatro y el circo, no llevan IVA. Y luego, bueno, aquí puedo hacer la acotación. No se consideran espectáculos públicos, restaurantes, bares, cabarets, salones de baile, o sea, estos sí llevan IVA. Pero fíjense qué curioso. Aquí dice que todos los espectáculos públicos, salvo teatro y circo, o sea, teatro y circo sí llevan IVA. Todos los demás espectáculos públicos no llevan, están exentos. Los servicios médicos, por eso es que es un error que el médico te diga cuando tú le solicitas una factura, sí, si te doy factura es más el 16% de error, porque los servicios médicos no llevan, más bien es una maña del doctor que no te quiere dar factura y por eso es que te dice que te va a cobrar el IVA. Pero si tú le enseñas la ley... Pero ¿qué pasa cuando tú le pagas el IVA? ¿Él tiene la obligación de declararlo? No lo declara, maestro. Aquí el tema es que es una maña de ellos, o sea, ellos por no querer declarar... Pero damos recibos de honorarios y lo envía a mi correo. No. Detecta ese recibo del médico. Sí, exacto. El tema está en que si le da un recibo médico y le da un CFDI para poderlo disminuir en su declaración anual, en estricto sentido, él sí lo tendría que declarar. El tema está aquí que de origen, por eso digo que es un vicio, el que él diga que los servicios médicos cobran IVA. O sea, aquí está claramente establecido que no llevan IVA. Y es prácticamente, es un vicio que ellos dicen, no, es que si quieres un recibo, te tengo que cobrar el IVA. Pues sí, el tema está en que si tú me cobras el IVA en el recibo y así se lo expides al fisco, pues él prácticamente se estaría echando la soga al cuello, porque estaría dándole naturaleza no de servicio médico, sino de otro tipo de servicio al que te está prestando. Más bien, te cobran ese IVA para ellos pagar el impuesto que ellos van a causar por haber declarado ese servicio que no quisieron haber declarado. Imagínense, esa es por eso les digo que las estrategias fiscales, que pues sí, o sea, se dan. Yo me acuerdo alguna vez,
Deme un segundo. Yo me acuerdo alguna vez cuando fui a una... Digo, ¿quién no ha ido a estos médicos del doctor Simi? En donde la consulta, te decían que la consulta no te la cobraban. No sé si los han visto esos consultores que te digo, no te cobro la consulta. Te doy una listita ahí con precios sugeridos y pues casi es un donativo el que me vas a dar tú. O sea, es algo que me vas a dar de forma voluntaria. Pero ¿qué quiere decir eso? Que al final el hecho de que no cobren, hace que esos médicos no declaren ese ingreso que tal vez tú se los des como donativo y que va a parar, pues obviamente a la bolsa de su bata, y pues que obviamente no va a declarar. ¿Estamos de acuerdo? O sea, este médico no va a declarar ese ingreso. A eso voy, que son prácticas que a veces hacen, y yo he encontrado muchos consultorios que te dicen, no, aquí no cobramos, si quieres dame una cuota de un precio sugerido, la consulta a lo mejor en el listado dice precio sugerido 50 pesos, pero ellos no te extienden ningún ticket, no hay ningún ticket, y ellos al contrario, ellos nada más perciben puro efectivo, ellos te reciben puro efectivo, ¿y tú crees que ese efectivo lo declaran? La realidad es que no. O sea, lamentablemente hay muchos giros o muchos tipos de servicios que se prestan para que se omita el pago del impuesto, como son los servicios médicos. Pero, por ejemplo, los repecos que existían pagaban el 6% anual. Pero ahora, ¿cómo controlan a las tienditas de los que eran los repecos? Pues es que ahora los quieren controlar a través de un régimen que, digo, porque ya se escucha mucho, porque esto está vigente desde el 2014, ya hay un régimen que se llama RIF, que es el régimen de incorporación fiscal. Y el régimen de incorporación fiscal, digamos que tiene algunas particularidades. Tú puedes estar en este régimen fiscal si no rebasas 2 millones de pesos en ingresos, siempre y cuando no prestes servicios profesionales, o sea, no prestes honorarios. Si tú prestas servicios profesionales, no puedes estar aquí. Y obviamente también te benefician como con una contabilidad simplificada, llamémoslo así. Que simplemente... Pero los ingresos que límite tienen. 2 millones de pesos al año. Y eso te da el beneficio, imagínate, el primer año tienes el beneficio de no pagar el 100% del ICR. Inclusive pudiera ser que también el IVA, pero bueno, ya es bastante riesgoso el tampoco pagar IVA. Entonces, pues sí, o sea, antes los antiguos repecos ahora los tienen tributando en este régimen RIF. El tema está en que los RIF... No, pudiera decir que no, pero sí, lo recomendable es llevar una lista de ingresos y gastos. O sea, nada más. Ingresos y gastos. Pero obviamente como ya los RIF inclusive pueden disminuir sus gastos, pero que estén facturados, o sea, sus gastos deben de estar en un CFDI. Por eso digo que pues es como que entre comillas ese beneficio, ¿no? Porque al final estos RIF pues, están siendo fiscalizados igual que todos los contribuyentes. O sea, el SAT con ellos hace algo tan sencillo como, a ver, quiero ver todos los CFDIs que él emitió como ingresos y todos los CFDIs que él pidió como gasto, y esa diferencia sobre esa utilidad, yo voy a aplicar una pequeña tarifa, y sobre esa tarifa van a calcular un ICR, que obviamente, por eso digo que el beneficio que tienen ellos es que en un transcurso de 10 años
supuestamente ellos se van a ir como incorporando, por eso es el nombre del régimen, se van a ir incorporando a la formalidad. Por eso es que el primer año los benefician con no pagar el 100% del IVA, el ICR. El segundo año, el 90%. El tercer año, el 80%. Y así, hasta que el 10º año, ellos ya terminan pagando el 100% del ICR. Por eso es que todavía es un régimen fiscal bastante socorrido. O sea, la verdad, hay muchas empresas que hacen que lejos de que cumpla el propósito de este régimen fiscal de incorporar a los informales a un sector de la formalidad, pues la realidad es que muchos lo ocupan como un régimen fiscal para hacer estrategias. Y pues imagínate, a quién no le va a gustar no pagar ICR. Es como si tú trabajaras para un patrón y no te retuviera nada de ICR. O sea, imagínate, yo creo que quienes hemos trabajado y cuando vemos en nuestro recibo de nómina que te retienen no sé cuánto dinero de lo que ganas, pues ahí te das cuenta que este tipo de paraísos fiscales o de beneficios fiscales, pues si tienes oportunidad de aplicarlos, aplícalos. O si tienes una oportunidad de negocio que se encuadre en estos requisitos, pues aplícalo. ¿Por qué? Porque te digo, o sea, son muy pocas las personas que tienen el privilegio de no pagar nada de ICR, independientemente de que facturen el 100% de su ingreso, ¿no? Entonces, sí. Conviene tener 10 chiquitos de esos, ¿no? Exacto, conviene tener su RIF, todos, es nuestro caminito. Normalmente el régimen de tributación, hablando fiscalmente, el caminito que lleva el empresario en México es haciendo ahí un timeline, una línea de tiempo. Pues primero, obviamente la mayoría somos salarios, ¿no? Somos asalariados. Después, cuando ya le vas caminando un poquito, dices, bueno, igual y tengo mi RIF y te das de alta como RIF, ¿no? Y estos dos regímenes fiscales pueden convivir, ¿eh? Tú puedes ser asalariado y RIF. Por aquí hacer una actividad empresarial y por aquí ser trabajador. Pero obviamente conforme vas avanzando en tu vida económica o en tu vida profesional, posiblemente en algún momento vayas a ser socio o accionista, ¿no? Y digas, ay, qué padre, ya voy a ser socio de una SA, ¿no? O de una sociedad mercantil. Obviamente cuando pasa esto, exactamente, ya lo que tiene esto es que el fisco te dice, a ver, papá, si tú ya eres socio, es porque pues tú ya empiezas a ganar, pues ahora sí que el billete, ¿no? Entonces, pues ya no te voy a permitir ser RIF. Entonces, prácticamente el hecho de que ya tengas esta actividad como socio accionista, te saca del RIF, es decir, ya no te permiten ser socio y RIF a la vez. O eres uno o eres otro. ¿Vale? Y obviamente, pues así puedes seguir avanzando. Obviamente, si eres socio y accionista, posiblemente ya, si quieres seguir desempeñando una actividad económica y como ya no puedes ser RIF, tú pudieras seguir en esa línea del tiempo y decir, bueno, entonces yo puedo seguir siendo salarios, pero ya si ya no puedo ser RIF, bueno, entonces soy actividad empresarial y profesional, lo que le llaman el régimen general de personas físicas. Pero obviamente si yo soy régimen general, pues ya no tengo el beneficio del descuento del 100% del ICR. Entonces, yo puedo ser, no sé, ¿por qué me hace esto? Un segundo. Ajá, entonces, si yo ya no soy, si yo soy si yo soy asalariado y ya yo soy una persona física con actividad empresarial y profesional, también pudiera ser, denme un segundo. Aquí está. O sea, una misma persona
puede estar en 3 regímenes o más tributando. Por ejemplo, puede ser salarios, puede ser actividad empresarial y profesional, o sea, no RIF, eso es otro régimen fiscal. Puede ser socio y accionista. O sea, puede tener esas 3 cualidades: salarios, actividad empresarial y socio y accionista. Estos 3 regímenes fiscales sí pueden convivir. ¿Vale? Pero obviamente quien es ya socio y accionista y actividad empresarial, si inclusive por desconocimiento en algún momento lo hizo, si no haya declarado nada, o sea, si que no haya declarado ingresos en estos regímenes, ya no te permite el SAT ser RIF, ¿eh? El SAT te dice, no, ya no puede ser RIF, porque ya estuviste inscrito en estos regímenes fiscales. ¿Vale? Bueno, pues vamos a proseguir porque ya nos metimos en un montón de... Pero bueno, es parte de... Pues sí, es parte de la planeación fiscal, porque la planeación fiscal no nada más son hacer estrategias, sino más bien es que inclusive... Algo pasó, sí. Sí, decía que la planeación fiscal no nada más es hacer estrategias, sino... Cerrado tu micrófono, Mario. Perdón. ¿Listo ya? Sí, ya te oigo. Te preguntaba que si el SAT se acumula cuando estás en 3 regímenes, el ISR. Sí. Sí acumula, digamos que hace como una... Y por eso es que se detecta. Exacto. Sí, digo, el solo hecho de estar expidiendo CFDIs, pues ya con ese solo hecho ya el SAT te tiene en su radar. Entonces, cosa es que expidas CFDIs de ingresos porque estás percibiendo ingresos por distintas actividades y ese solo hecho lo hace, ya te hace detectable, ¿no? Entonces, como les comentaba, o sea, al final planeación fiscal no nada más son estrategias, es conocer las leyes y los reglamentos y todas las disposiciones fiscales con la finalidad de tributar correctamente y justamente, que es lo que hemos estado viendo. Oye, pero un médico me dice que pues me va a cobrar el IVA, no, pues está loco, porque no te tiene que cobrarlo porque así lo establece en la ley. No, oye, pero es que, por ejemplo, mi actividad ¿tiene IVA o no tiene IVA? O sea, sí es algo delicado porque al final yo recuerdo apenas una persona que le estaba cotizando un servicio y me dijo, oye, ¿qué crees? Yo me dedico a vender aceite de aguacate, creo que decía aceite de aguacate, Y el aceite de aguacate creo que tiene varios usos, uno de ellos si lo utilizan como endulcorante, le llaman endulcorante. Entonces, comparándolo eso con casos como, por ejemplo, el Splenda ¿cuál es el otro del Splenda? El Canderel, ¿no? Sí. En el caso de esos 2 tipos de endulcorantes, nosotros pensaríamos, bueno, ese tipo de endulcorantes son o no son alimentos, ¿no? Entonces es ahí donde, bueno, ya viene el estudio de ese tipo de situaciones y es ahí donde, por ejemplo, el SAT llegó a la conclusión, me imagino que hubo otro contribuyente que se le presentó la misma situación y que obviamente el SAT llegó a la conclusión que el Canderel y el Splenda, dice ahí, mire, por ejemplo, aquí está todo el resolutivo, y dice, por su parte, el artículo 2A, fracción primera, inciso B de la Ley del Impuesto al Valor Agregado establece que el impuesto se calculará aplicando la tasa del 0% a la enajenación de medicinas de patente y productos destinados a la alimentación. Luego dice,
¿Qué es criterio del SAT? Que se entiende por productos destinados a la alimentación, aquellos que sin requerir transformación o industrialización adicional se ingieren como tales por humanos o animales para su alimentación, aunque al prepararse por el consumidor final se cuezan o combinen con otros productos. Y ya resuelve al final. En lo conducente confirma el criterio que sustenta en el sentido que el sustituto de azúcar, base aspartame o sucralosa, es considerado un producto destinado a la alimentación, por lo que su enajenación se trasladará a la tasa del 0%. Entonces, pues a eso vamos, o sea, al final, el hecho de que tú le pongas una tasa del 16 o del 0% a un producto, pues sí tiene un impacto financiero y un impacto comercial, porque eso haría la diferencia entre que estuvieras vendiendo un producto 16% más barato o más caro, ¿no? Por eso es que es tan importante, ¿vale? Y aterrizando en el caso de los médicos, que te dicen que si quieres recibo, tienes que pagar el IVA, significa entonces que yo siempre les pido recibo porque yo declaro justamente esos honorarios, sí, pero ellos también tienen que declararlo. Sí, exactamente. Ellos también tenían que declararlo y por eso yo les digo que lo que dicen ellos es mentira, porque al final ellos no terminan expidiendo un recibo con el IVA desglosado expresamente y por separado. Tal es así que cuando lo expiden dice servicios médicos y no lleva IVA. Por eso es que al final es como una mentira piadosa que dicen ellos para efectos de que mejor le pague su servicio en efectivo, ellos no lo declaren y por lo tanto pues sigan en esa informalidad, ¿no? Entonces, normalmente... El SAT tiene que sancionar eso. Sí, lamentablemente a veces no lo sanciona. ¿Por qué? Porque acordémonos que todo el ingreso en efectivo a veces es imperceptible, ¿no? Digamos, es un tema que, digo, por ejemplo, muchos abogados, apenas vi una nota en internet que decía los abogados, como decía, régimen fiscal en donde tributan los abogados, y yo de broma le puse, bueno, si ¿a poco los abogados pagan impuestos, no? O sea, esa es la realidad, que muchos profesionistas, con el afán de no declarar, y no nada más profesionistas, todos, o sea, digamos, ¿a quién nos gusta pagar impuestos? Realmente es algo que, si bien es un deber o es una obligación de todo ciudadano mexicano, pues eso es obviamente algo que muchos de nosotros tenemos aversión a pagarlos, precisamente porque vemos que el destino que le dan no es el correcto a veces, ¿no? Entonces, por eso es que a veces evitamos de todas las maneras posibles el que esos dineros los detecten SAT y pues obviamente sean llamados a informarse o declararse y a pagar impuestos. Por eso es que muchos prefieren... Entonces se le podría exigir al médico que el comprobante que te da te desglose el IVA. No, en principio sí, pero yo diría que no sería lo correcto. Si él me está diciendo, primero, partemos de la premisa que lo que me establece la ley del IVA es que los servicios médicos no están gravados, son exentos. Por lo tanto, lo correcto sería que él me debiera de extender un recibo sin IVA, es decir, ¿por qué? Porque no lo causan, porque así lo establece la ley, porque ellos tienen ese beneficio de no causarlo. El tema está en que como por el lado del IVA no se les ve perjudicados a ellos, sino más bien por el lado del ICR, porque es el impuesto que sí debieran de pagar. Por eso es que ellos muchos utilizan como argumento o espantan en este caso al cliente y le dicen, es que si tú quieres un recibo, si quieres que te extienda una factura, yo te voy a tener que cobrar una cantidad adicional que supuestamente ellos dicen que es el IVA, siendo que no es el IVA, o sea, no puede ser posible. Entonces ellos lo que están haciendo es cobrar un sobreprecio para ellos poder pagar el ISR derivado de que ellos están informando que están obteniendo ese ingreso. La realidad es que no es IVA. ¿Por qué? Porque si ellos declararan... Encarecen el servicio del 16%. Exacto, si ellos declararan... Están encareciendo el servicio. Exacto.
Exactamente. O sea, yo creo que aquí lo correcto, obviamente sabemos que eso va a lesionar la relación cordial que hay con esa persona y a lo mejor cambia uno hasta de médico, pues lo correcto sería denunciar a esa persona y decir, bueno, si tú no me lo quieres expedir ese recibo porque yo te estoy pagando inclusive con medios bancarios como una tarjeta de débito o de crédito, una transferencia, y a pesar de eso tú no me quieres extender el recibo, bueno, entonces lo correcto sería hacer una denuncia para obligar a que esa persona me extienda ese comprobante. Esa es la realidad. ¿Dónde es esa denuncia? Ante el SAT. Miren, de hecho aquí vamos a verlos. En caso de un hospital, en ese caso sí se cobraría un IVA, ¿no? Porque aparte es un servicio, ¿no? O sea, aparte de la consulta, se te está dando el servicio de la atención y todo eso, o tampoco. Ahí en el artículo decía que no. Pero ¿es un hospital privado? Es que te voy a decir que ahí Yo he recibido facturas de hospitales privados y me cobran el IVA. Sí, es que también justamente es mi duda porque también una vez me pasó con mi mamá y con mi papá, que en un hospital privado, o sea, ahí se hizo el pago de la consulta y todo, y venía también el cobro del IVA. Me imagino, no sé si, o sea, si en ese caso justamente están haciendo como el cobro extra, o es por el servicio, no sé. Es que yo siento que ahí sería depende, o sea, ahora sí que en esto de lo fiscal todo depende. Mira, por ejemplo, aquí está donde tú puedes hacer la denuncia, solicitudes por la no emisión de factura. Entonces, obviamente aquí tú ya das la información, haces tu solicitud e informas, pues prácticamente, me consulta, capturar solicitud de emisión de CFDI. Y te dicen ahí. No se ve la pantalla. ¿No se ve? No. Ah, es que como se desconectó esto, perdón. Sí, aquí está, dice solicitud por la no emisión de la factura. Y obviamente cuando tú ya le das ejecutar, captura solicitud de emisión y ahí te pide datos de la empresa o proveedor a reportar y te piden su razón social, su RFC, pues obviamente pues tendrías que investigarlo, el nombre del, en este caso el nombre del proveedor, su correo electrónico, exactamente, dice fecha de los hechos, descripción de los hechos, describe brevemente el bien o servicio por el cual se solicitó la factura, o si se trata de reexpedición de una factura inicial. Entonces, obviamente, pues el SAT, cuando tú haces esto, le envía un aviso, como una invitación, primero, al contribuyente a que pues haga caso de que se le está solicitando una factura. Pero yo repito, esto ya es bastante agresivo, o sea, yo creo que primero debe de negociarse o de mediarse con el proveedor y decir, mira, la verdad no quisiera proceder de esta forma, pero pues si me obligas, yo te puedo poner en el ojo del huracán, ¿no? Y esa es la realidad, o sea, puede haber... Pero 4 de 5 médicos lo hacen. Esa es la realidad. El problema. Ese es el problema. Sí, ningún médico lo hace. Esa es la realidad. Y mira, vamos a ver Yo creo que con este criterio del IVA ya, si gustan, finalizamos. Digo, yo no tengo temas y continuamos, pero es para que observen lo que me estaban preguntando ahorita. No. Lo del hospital. A ver.
ver, dice... Sí, es que esto está luego lleno de... Pues sí, lleno de criterios, ¿no? Pero bueno, en estricto sentido, o sea, quien pudiera, en este caso, mira, fíjate, aquí está lo que tú me estás preguntando. Dice, en términos generales, la prestación de servicios médicos, ya vimos que está, la prestación de servicios profesionales de medicina están exentos de IVA, ¿no? Pero ya después viene pues otra disposición fiscal que es la resolución miscelánea, que es como otro dispositivo legal que no es ni la ley ni el reglamento, sino es la resolución miscelánea, o sea, es casi el subreglamento y te dice que uno de los requisitos aplicables para este tipo de servicios es que el prestador debe contar con un título profesional de médico, además de que debe ser prestado por personas físicas de forma individual o a través de sociedades civiles. Aquí dice sociedades civiles, es lo que decía como una sociedad de profesionistas. Dice, y también los prestados por conducto de instituciones de asistencia privada. Es decir, si un hospital no está constituido como sociedad civil o no es una institución de asistencia privada, por lo tanto, independientemente de que presten servicios profesionales de medicina, pues eso los encuadraría en el supuesto del 16% de IVA. Ahora, por ejemplo, aquí nos desglosa qué se considera como servicios profesionales de medicina. Nos habla que el médico veterinario, el cirujano dentista y también ya después nos desglosa, ¿no? Que inclusive el odontólogo, estomatólogo, la cirugía dental, la cirugía dentista, todo esto, o sea, un dentista también sería considerado como médico y por lo tanto también sus servicios gozarían de ese mismo beneficio. Entonces sí, o sea, y aparte, o sea, contestando eso, si es una sociedad mercantil, si es una sociedad anónima, el hospital o cualquier tipo de sociedad mercantil que no sea una sociedad civil ni una institución de asistencia privada, por ese solo hecho, independientemente de que presten servicios médicos, sería tasa de 16%. ¿Por qué? Porque su fin es lucrar. Al final, su objeto social o la actividad para la cual fue creada esa sociedad mercantil fue para lucrar. Y por ese solo hecho, independientemente de que presten servicios médicos, todo estaría grabado al 16%. Bien. ¿Vale? Dale, pues ya nos pasamos, Mario. Listo. Bueno, pues es todo, chicos. Muchas gracias por su atención. Gracias, maestro. Y todavía tenemos la siguiente semana, ¿verdad? Sí, tenemos Héctor Rodríguez participa el jueves y tú el viernes, me parece. Perfecto. Sí, sin problema. Entonces, bueno. La confirmamos. Listo, maestro. Bueno, chicos, gracias. Que tengan buen fin de semana y bueno, pues seguimos atentos. Muchas gracias. Gracias, igual. Gracias, Buen fin Mario. de semana. Hasta Hasta luego, profesor. Profe, ¿puedes subir el Excel del... Héctor de Jaramillo. Sí, tienen Después de mi clase de la maestría, me voy a dedicar, ya tengo mi programa de trabajo, a subirles lo de Mario y lo de Héctor Rodríguez. Ok. Muchas gracias. Sí, yo se los hago llegar a través del maestro y ya que él lo suba. ¿Vale? Sí, Gracias. sí, me lo envías a mi correo, Mario, yo lo subo a plataforma. Sí, maestro, sin problema. Se los mando, no se preocupen. ¿Vale? Dale. Listo, cuídense. Chao, Vale. buen fin. Benito. Gracias, bye. Benito. Chao. Dios. Buenas noches, profe. Buenas noches.
buscando eso? Me pasó lo mismo que me pasó en Galicia. ¿Te quedaste acá? No, mi amor, yo creo que ya es porque ya mejor se la vida mental y voy a decir que... ¿Sabes que necesitas preguntarle algo así ya muy específico? Sí, ya mejor mírame, si lo hago como lo que yo siento como es. ¿Qué andas yo? Ya listo. Perdón, pero es que está muy bien organizada en una clase. Sí, me comentaba así, lo de que tío Alfonso estuvo muy cañón, que sí se empezó muy repentino, ¿no? Pero bueno. ¿Sí me escucha ahí? ¿Qué pasa en cielo? Ya, nos vamos por acá. No se preocupe. Bueno, señor, ahorita le marco, ¿sí? Dale, gracias, pues. Mi tío Sano. No,